Bendiciones. Te agradezco una vez más por estar aquí acompañándonos en este canal de Vivando Vida. Una vez más, quiero hacer manifiesto mi profundo deseo de que este contenido sea para edificación de tu vida, que el Señor pueda glorificarse y que juntos podamos crecer en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar continuación a nuestra lectura. Antes, para decirte que si crees que ese contenido pueda bendecir a otras personas, no dudes en compartirlo. Y si crees pertinente aportar tu granito de arena, tu meditación personal, en que te has sentido identificado, que crees que puede ser útil aportar, deja tu comentario. Sin duda pues será de bendición para todos. Así que sin más, vamos a pasar a la lectura. Habíamos dejado aquí al principio de la primera parte, que es un cambio superficial. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? Una vez más, empieza con preguntas muy pertinentes, a lo cual, si no lo has hecho aún, te animo, ten en mano una libreta, una hoja, boli, lápiz, cualquier cosa que te sirva para apuntar y responder a esas preguntas. Creo que es hiper útil y maximiza el provecho que se puede hacer de este material. Tener esas herramientas que nos ayudarán a justamente meditar, a justamente a lanzar ese escrutinio introspectivo en el que podemos analizar un poco mejor a nuestro interior, que muchas veces es muy turbio y oscuro. Obviamente todos esos esfuerzos se deben hacer en dependencia y en súplica al Señor, de que su Espíritu nos pueda iluminar y nos pueda guiar en todo momento. Déjame hacer un paréntesis. La meditación cristiana, de forma muy resumida, a diferencia de la meditación trascendental, budista, hinduista, etc., no es una práctica de vaciar tu mente y dejarte llevar por a saber el qué. Realmente es llenar tu mente de la palabra del Señor. Realmente la meditación cristiana es detenerte ante la verdad bíblica y analizarla, disfrutar de ella, beber, alimentarte de la misma. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues justamente abriendo estas habitaciones, esos compartimentos de nuestro ser que muchas veces están cerrados o están maquillados y pueden pasar desapercibidos y pueden guardar muchísimas cosas que son necesarias ser quitadas, por lo cual, sin más, animo a que uses este material, este contenido, como una herramienta, un aporte más a tu labor, a tu ejercicio de devoción personal, de búsqueda íntima, de crecimiento, de intimidad con el Señor. Así que, sin más, sigamos. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Por qué? Quizás esta sea la pregunta más importante que toda persona necesite hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarles a mis amigos de Jesús? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué me cuesta servir? Quiero que pienses por un momento en una mujer que está conduciendo su automóvil hacia su iglesia. Imagínate que, por alguna buena razón, ese día esta mujer decide que no dará dinero cuando se pase la ofrenda durante la reunión dominical.
La señora llega a la iglesia, comienza la reunión y se encuentra muy alegre y feliz participando del culto. Sin embargo, cuando llega el momento de la ofrenda, alguien anuncia que harán una colecta especial para los pobres y que ese día particular serán los líderes quienes recojan la ofrenda. La señora no presta mayor atención al anuncio. Ella lo ha pensado y ha concluido que tiene buenas razones para pasar por alto esta oportunidad de dar. Sin embargo, de repente se da cuenta que la persona que está pasando la bolsa de la ofrenda es uno de los líderes de la iglesia que ella más respeta y admira. De hecho, es el líder del grupo pequeño al que ella asiste regularmente. Para colmo de males, justo esa misma semana han estado tratando juntos el tema de la generosidad. Entonces, desesperadamente saca unas monedas que encuentra en su bolso y las pone aliviada. La mujer de nuestra historia está haciendo algo bueno, ¿verdad? Después de todo, dar dinero para los pobres es una buena acción. Sin embargo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que ama en su corazón? La opinión de su líder. En otras palabras, se ama a sí misma. No quiere quedar mal delante de su líder y por esta razón da dinero. Examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos nos ayuda a darnos cuenta que a veces lo que parece bueno en muchas ocasiones no es tal y lo que parece malo tampoco. Piensa por un momento, ¿qué sería para esta mujer amar a Dios y no a ella misma en una situación así? La respuesta parece anticristiana. Quizás lo más correcto hubiera sido no dar dinero a los pobres. No dar dinero pondría a esta mujer en una situación en donde está expuesta a que su líder u otras personas piensen que no es generosa, que no está comprometida con los necesitados o que no ama lo suficiente a Dios. Sin embargo, para ella, en este caso en particular, eso sería precisamente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque estaría dispuesta a quedar mal parada por amor a Dios. Porque estaría diciendo en su corazón, Dios, tú me amas y tu amor es suficiente para mí. Si otros piensan que no soy generosa, su opinión es menos valiosa que la tuya. Descanso en que tú llenes mi corazón y no la opinión de mi líder. Permíteme darte otro ejemplo. Imagínate un joven universitario que sale de fiesta todos los sábados. Su objetivo cada noche es conquistar una nueva chica. ¿Por qué lo hace? En su caso particular va más allá del mero placer sexual. Lo hace porque quiere ser más popular y exitoso en su grupo de amigos y esa es la forma en que piensa que logrará hacerlo. Quiere tener un arsenal de conquistas en su haber y poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Imagínate que este joven conoce a Cristo y se convierte. Poco a poco su vida va experimentando cambios significativos. Deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia, se involucra en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. De hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ¿ha cambiado? La respuesta más normal parece obvia. Claro que ha cambiado. Sin embargo, la única forma de saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta ¿por qué? ¿Por qué este joven lo ha dejado todo, incluso el sexo y sus aventuras semanales, para servir a Dios?
como iremos viendo a lo largo del libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino a enfocarnos en los cambios del corazón. Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Vamos a leer 1 Samuel 16:7 y Lucas 16:15. Vamos aquí que lo abro. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Lucas 16:15, Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Una forma simple de mirar nuestro corazón es haciéndonos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué este joven quiso ser misionero? Lógicamente hay un sinfín de respuestas a esa pregunta. Sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de ser cristiano, el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser popular. Quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablar a todo el mundo de Jesús. Quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. ¿Puedes verlo? Antes, este joven deseaba ser popular conquistando chicas, ahora desea ser popular conquistando almas y convirtiendo personas. Cambió su comportamiento, pero ¿cambiaron sus deseos? ¿Cambió su corazón? Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un iceberg tiene dos partes, una externa, que se puede ver, que identifica nuestras acciones, y una interna, que está debajo del agua y no se puede ver, que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos. Como nos muestra el pasaje de 1 Samuel, cuando Dios mira al ser humano, no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un trabajo mejor? ¿Por qué deseo cambiar? Hasta aquí la lectura de hoy. No sigo porque los temas se encadenan y se puede alargar bastante. Antes vamos a volver donde empezamos y comentar un poquito. Hacer la labor de la lectura, ¿no? Leer juntos, meditar juntos, crecer juntos. ¿Qué es un cambio superficial? Si no has respondido a esa pregunta hasta ahora, te animo a que, si quieres, para el vídeo y respóndela. ¿Qué es para ti un cambio superficial? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo aún era jovencito, vivía con mis padres y mi madre pues iba a trabajar y encargaba a mi hermano y a mí que limpiáramos la casa, y nosotros pues nos poníamos a jugar a una consola, a ver dibujos en la tele, cualquier cosa menos atender lo que mi madre había dicho. Cuando faltaba muy poco tiempo para que ella llegara, a veces incluso cuando escuchábamos el coche aparcando, corríamos como locos por la casa, echábamos la basura debajo del sillón, pasábamos un paño rápido, sobre todo corríamos y cuando ella entraba daba la impresión que estábamos limpiando, ¿no? Que estábamos haciendo lo que ella nos había encargado. Superficialmente pareciera que sí, éramos dirigentes y estábamos en lo que debíamos haber estado, pero
Si mi madre no se distrajera con cualquier otra cosa y se pusiera a supervisionar el trabajo, no tardaría en descubrir nuestro engaño. Un cambio superficial es ese tipo de cambio que, en lugar de cambiar la esencia, la estructura de algo, solo cambia su fachada, solo cambia aquello que luce hacia la galería, hacia aquellos que te ven. No es un cambio en la esencia, no es un cambio profundo como está titulado el libro, no es un cambio real. Un cambio meramente estético. Piensa ahora cuántas cosas te has dedicado a cambiar que realmente todo tu esfuerzo se centró a que el cambio fuera meramente o suficientemente notorio, que se pudiera notar, pero que cuando este cambio, cuando esa situación en particular llegaba a ser incómoda, esa necesidad del cambio, o cuando empezó a rozar esas áreas de tu vida que pudieran realmente comprometer ciertas preferencias tuyas, dijiste: hasta aquí, suficiente, ya están viendo. Igual no lo dijiste, inconscientemente asumiste o te diste por satisfecho: esto es suficiente, ya me llega para, no, ya me llega, ya me es suficiente. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? Siguiente pregunta: ¿cuáles son mis deseos más profundos? La obediencia superficial yo lo veo muchas veces que aún los padres enseñan eso a los niños desde pequeños. Ya presenciaron posiblemente la situación en que un niño está haciendo algo que está mal, es esencialmente malo, y el padre dice al niño: oye, si haces eso, no tendrás un regalo en Navidad. Si haces aquello otro, no te daré eso que tanto quieres. ¿Qué está incitando el padre a su hijo? Está el padre enseñando al hijo la razón verdadera, central, esencial, por la cual esto es malo y aquello otro es bueno. Está el padre o la madre, igual, dedicando el tiempo necesario para poder infundir, transmitir a su hijo la razón central, el ser mismo que puede motivar a que ese niño o niña pues obedezca de verdad. Les voy a dar un ejemplo personal. Hace muchos años mi padre me puso horarios para llegar a casa, ¿no? En principio era: si no llegas a esa hora te vas a quedar en la calle. Y obviamente pues llegaba a la hora que me mandaba porque no quería quedarme en la calle, no porque estaba de acuerdo con la imposición del horario. De hecho, muchas veces pues lo hacía enfadado, disgustado, pero hubo un momento en que entendí la razón, entendí por qué debería llegar a esa hora. Ya no me costaba llegar a la hora, es más, yo me organizaba para llegar a la hora. Ya no era la imposición de mi padre, era mi deseo. Estaba de acuerdo con él. Lo gracioso que hoy en día ya yo no tengo imposición de horario, pero ya no, ni falta hace, no llego más de la hora que mi padre me decía. Y no porque quedé traumatizado, no, para nada, porque entendí la aplicación, el valor de lo que me enseñaba mi padre. Fue muchísimo más
fácil, fue natural obedecer. Algo cambió en mi mente, en mi corazón. Un valor fue añadido y otro valor fue sustituido. La obediencia superficial es aquella obediencia, como él va a explicar en el libro, que está guiada, está motivada simplemente, como hemos dicho antes, por mantener una apariencia. Y esto está intrínsecamente enlazado a qué es lo que más valoro en esta o aquella situación. Voy corriendo la autopista y de repente me doy cuenta de la velocidad que voy y que rebasa con creces el límite de velocidad y decido disminuirla. Iba a 180 y bajo a 90. Pero, sorpresa, ¿por qué lo hice? Porque soy consciente de los riesgos que implican, porque soy consciente que estoy cometiendo un delito, estoy transgrediendo la ley, porque estoy poniendo mi vida y la vida de otros en riesgo, o porque vi que más adelante hay un radar y me pueden multar y me va a doler muchísimo en mi bolsillo. ¿Se dan cuenta el juego de valores que de repente se pone en evidencia? La obediencia superficial y lo que más valoro, lo que más deseo en lo más profundo están profundamente vinculados. Y esa pregunta les animo. ¿Por qué? Pregúntense el porqué del porqué todo el tiempo. Como él bien señala, quizás esa sea la pregunta más importante que toda persona necesita hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? Yo confieso que la primera vez que cuando me decidí leer la Biblia entera de Génesis a Apocalipsis, y con vergüenza lo digo, en el momento no me di cuenta, pero lo hice, y años después, cuando analizo las notas que tomé en ese entonces, me doy cuenta realmente la razón por la cual me dediqué a leer la Biblia fue para tener argumentos para discutir con otras personas acerca de la Biblia. Básicamente lo que yo quería era lucir, mostrar que yo podía hacer frente a otras personas a la hora de discutir sobre la Biblia. Lo que yo quería que vieran cuán habilidoso había llegado a ser. Básicamente lo que yo quería era gloria para mí. Así que leí la Biblia, la palabra de Dios, para mi gloria. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarles a mis amigos de Jesús? Una vez más, ¿por qué lo hago? ¿Será que es porque quiero ganarme el cielo predicando el evangelio? A mí de pequeño me enseñaron que en el día del juicio final habría un telón grande y toda mi vida pasaría, y delante de todo el mundo, mi madre, mi padre, mi abuela, yo sería juzgado, todas mis vergüenzas serían traídas a la luz. Y me aterró por mucho tiempo pensar que en ese momento, entre muchos pecados míos que serían expuestos, uno de ellos sería el no prediqué y dicha persona, aquella persona fue al infierno. Mi terror era ser expuesto. Es terrible, es vergonzoso, yo lo digo y mi corazón tiembla, es decir, wow, qué egocéntrico. Qué egocéntrico. ¿O por qué no hago? ¿Por qué no predico a mis amigos? ¿Por qué sirvo a otros? ¿Qué me lleva a servir? ¿Qué me lleva a ser una persona servicial? ¿O qué hace que me cueste tanto servir? ¿Será que sirvo porque quiero ser visto como una buena persona, una persona piadosa? ¿O será que es porque realmente amo a esas personas, y aunque no me amen y aunque me rechacen, al igual que nuestro Señor Jesucristo, seguiré amando y sirviendo? Me parece súper interesante, ¿no? Cuando observo parejas que igual están peleando en el coche y el esposo o la esposa usan palabras hirientes, tono de voz
cargados de rencor, de rabia, llegan a la iglesia y no había sonrisa, no había ternura en esas miradas, no había la belleza de la sonrisa en sus rostros en el coche. Llegan a la iglesia, todos son sonrisas, un tono de voz apacible, abrazos hacia otro, e incluso cuando por la necesidad de la dinámica social se tienen que dirigir uno al otro, cambia la disposición. Es increíble, cuando estás peleando suena el teléfono y contestas y te cambia hasta el tono de voz. Es súper interesante esos detalles, ¿no? Los grandes secretos se revelan muchas veces en pequeños detalles, y creo que es muy importante pedir al Señor que nos dé luz para ver esas cosas. Estoy aquí dando ejemplos, no necesariamente me estoy refiriendo, no necesariamente tengo a personas ahora mismo en mi mente, pero son cosas que me ha pasado y son cosas que he visto a lo largo de la vida, y creo que es algo que se replica, que se da muy a menudo. Espero que el Señor te pueda llevar, te pueda guiar a que veas en tu caso cómo se manifiestan en ti, cómo se manifiesta en ti esa obediencia superficial, y qué revela, qué tipo de valores, de secretos, de tesoros revela que hay en tu corazón. Interesante el caso de la señora con el tema de la ofrenda. Creo que es autoexplicativo. La señora finalmente hizo una obra de caridad porque no quería quedar mal. No por el hecho de atender a la necesidad de otros. Pero sí señaló el autor que ella había tomado una decisión basada en buenas razones para no ofrendar ese día. Entonces, el hecho de que aún a pesar de esas buenas razones haya ofrendado simplemente por no quedar en evidencia, demuestra que por encima de esas buenas razones hay un valor superior, su valor personal, su apariencia hacia los demás. Es increíble como el gran ídolo del corazón, aquel que constantemente está asediando el trono de Dios en el corazón del cristiano, no es el diablo, no es el mundo, no es tu esposa, no es tu jefe, eres tú mismo, es el ego, es el falso Dios llamado yo. Hay otro libro que me gustaría más adelante traerlo a este canal, que se llama Dioses Falsos, de Tim Keller. Es fantástico. Si llevas 2 días en la vida cristiana, vale la pena que lo leas. Si no eres cristiano, vale la pena que lo leas. Si llevas 80 años en la vida cristiana, vale la pena que lo leas. Es fantástico. Gloria al Señor por ese tipo de contenido. El Dios falso del yo, tu ego, en última instancia es el mayor apelativo para cualquier cosa que hagas. Luego el caso, antes examinar nuestras motivaciones. Esta frase creo que es buena, es reseñable, es buena tenerla y leerla y meditar sobre ella. Examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos, nos ayuda a darnos cuenta que a veces lo que parece bueno en muchas ocasiones no es tal, y lo que parece malo tampoco. Infelizmente nosotros somos tendenciosos a actuar casi que de continuo cuando estamos expuestos, y a veces incluso cuando no estamos expuestos a otras personas, pero actuamos constantemente como en una campaña de marketing. El producto central es el yo. Es la necesidad mía de ser glorificado y exaltado y aplaudido y amado y aceptado.
es mi valor, mi identidad personal. Y la campaña continua de hacer o no hacer, decir o no decir, vestir o no vestir, ir o no ir, constantemente está atrelada esa necesidad de autoproyección. Muchísimas veces hacemos cosas que esencialmente son buenas, pero debido a las manos sucias de nuestro obrar, cargadas con el pecado de la egolatría, mancillamos aún aquellas cosas que son buenas, como podría ser ayunar. Me acuerdo, empecé muy jovencito a tocar en el grupo de alabanza de la iglesia, y era impuesto que todos los sábados a las 7 de la mañana deberíamos estar, los que tocamos en la iglesia, debemos estar reunidos, orando y ayunando hasta la hora que fuera. Si no cumplieras este requisito, no podrías tocar el domingo. Y a mí me encantaba tocar el domingo, a mí me encantaba que me vieran tocando y lucir, es la verdad. Hoy puedo mirar en retrospectiva y puedo decir, oye, esa es la verdad cruda de lo que pasaba. Y me di cuenta que mi esfuerzo en ayunar no era para separar un tiempo para estar con el Señor. Era realmente porque yo quería lucir, porque yo quería que me vieran. Y así tantas otras cosas. Podría dar 1000 ejemplos de mi vida personal. Imagino que tú puedes llegar a conclusiones iguales o similares al menos. ¿Será que das ofrenda en la iglesia pues pensando en la necesidad de los hermanos, pensando en aportar valor a alguna iniciativa de la congregación que pues necesita ese soporte financiero, o porque no quieres que te clasifiquen como una persona pues tacaña o que no se preocupa por las necesidades de la iglesia? Incluso, como he visto en algunos casos, que no te entienden como un miembro de la congregación por el hecho que no pagas esta ofrenda. En fin, yo creo que las preguntas que Nicolás propone son casi autoexplicativas. Luego tenemos el ejemplo del joven que antes perseguía el placer sexual y las conquistas por el hecho de manifestar cuán popular y exitoso era, y que luego, al ser alcanzado por el Señor, empezó a implicarse y esforzarse en lograr ser exitoso y popular a través de la predicación del Evangelio. Y no crean que eso es mera fábula. Realmente creo que es muy importante tener en cuenta que, lo voy a decir, oye, no eres tan bueno como crees que eres. No eres una persona de motivaciones e intenciones tan puras, inmaculadas como crees que eres, o como quizás te estás esforzando en creer que eres, o como quizás te estás esforzando en hacer que otros crean que eres. Y es liberador, lo digo desde la más íntima, podría decir, misericordia, pero no creo que es el término, pero que me siento identificado. Es liberador cuando te das cuenta que no eres esto o aquello que pretendes o quieres que otros crean que tú eres. Cuando te das cuenta que necesitas gracia, y eso es un tema que posiblemente lo voy a comentar muchísimas veces,
nosotros los cristianos somos culpables de que muchas personas miren al cristianismo o a los cristianos y nos juzguen de forma indebida, en el sentido de que transmitimos una imagen de que una vez que vine a los caminos del Señor fue como una vacuna, fui inmunizado contra el pecado, ahora soy santo, santo, santo. No. Seguimos siendo necesitados de gracia día a día. ¿Y por qué necesitamos gracia? ¿Por qué? Porque naturalmente, aparte de la obra de Jesucristo en esa cruz, muriendo y resucitando, aparte de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, el ser humano es desgraciado. Así. Recuerden, no use el diccionario de la Real Academia de fulano de tal. Entienda los términos. Necesitamos gracia. Somos miserables naturalmente. Necesitamos que la gracia del Señor, la justicia de Cristo nos recubra, que su Espíritu nos ilumine, que su Espíritu nos santifique. Aparte de la obra maravillosa, liberadora del Señor, nosotros somos pobres, estamos ciegos y desnudos. Él nos invita a comprar gratuitamente de Él. Gratuitamente, porque Él ya pagó en esa cruz todo lo que necesitamos. Y eso te libera del tratar de vivir fingiendo y pretendiendo ser lo que tú no eres. Realmente, ¿por qué ese chico en ese ejemplo pasó a esforzarse para proyectarse personalmente? Que Dios nos dé luz y que nos ayude a ver qué áreas de nuestras vidas realmente creemos haber cambiado y lo único que hemos hecho es dejar de sustituir una cosa por la otra, pero con un mismo fin. No quiere decir eso que quizás, entonces no nació de nuevo de verdad. No, para nada, eso no quiere decir eso. Quiere decir que simplemente sigue necesitando de la gracia del Señor, de la transformación, la santificación progresiva, o que el Espíritu Santo obra, sigue necesitando lavarse continuamente en la sangre de Cristo. Terminamos con una ilustración del iceberg. Y te animo a que en esa hojita o lo que sea que tengas para apuntar, tomes tu tiempo para examinar de qué son esas cosas que tú insistes y te esfuerzas y te dedicas tiempo y te cansas en ellas para que estén a flote, estén a la vista, que sean de algún modo herramientas que te justifiquen a la vista de los demás. ¿Y qué es lo que está ahí escondido, oculto? Y algunas cosas sabes y otras pues posiblemente no, que señalan, que sacan a la luz realmente cuál es tu motor, cuál es tu motivación para hacer dichas cosas. En otras palabras, ¿qué estás escondiendo? Déjame recordarte que Adán y Eva trataron de cierto modo de cubrir sus vergüenzas con un esfuerzo efímero, ante lo cual era evidente ante los ojos de aquel que todo lo sabe. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Y al final del día, al final de tu vida, lo que opinan las personas valdrá poquísimo. Es la opinión de Dios la que importa.
Y sinceramente, sin querer, ¿qué palabra podría utilizar? En fin, sin querer quitar de hierro, quitar peso, vuelvo a decir lo que dije en el video anterior. El Señor te conoce. Él no espera de ti aquello que sabe que tú no puedes dar. No esperes lograr aquello que las Escrituras ya avisan que tú no puedes lograr. Sin Cristo nada puedes hacer. Nada. Todos tus esfuerzos de autorredención son hojarascas, son nada. Lo que Cristo hizo en aquella cruz es eternamente suficiente. Eternamente suficiente. Su amor es suficiente. Su gracia es suficiente. Su perdón es suficiente. Su justicia es suficiente. Sé que no. Bueno, 2 Corintios 5, si no me equivoco, Pablo dice algo súper interesante. No tenía pensado buscar este pasaje, pero lo voy a buscar. Pablo dice algo que realmente a mí me impacta muchísimo, ¿no? Y es que en Cristo somos hechos justicia de Dios. No quiero abrir porque no quiero decir ninguna locura, algo que no esté escrito. 2 Corintios 5, si no me equivoco. Déjeme que lo busque. Vale, 2 Corintios 5, el 18. Exactamente, aparte del 18 dice... Bueno, voy a leer desde el 16 y desde el 15. Venga, desde el 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no tienes que vivir luchando en autoproclamar tu justicia y tu valía. No tienes que hacerlo. Eres libre de ti mismo en Cristo. Aparte de Cristo solo hay esclavitud. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Precioso, es precioso. Es imposible no ser movido por esas palabras, ¿no? De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Eso es mucho aquí, ¿no? Pero dejemos en que, según los valores, los juicios, los esquemas de una visión superficial, carnal, meramente humana, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Porque fue libre de sí mismo, porque fue cambiado, porque fue liberado. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Ese estado ajeno a la comunión plena con Dios, ese estado ajeno a una vida libre para vivir para aquello que fue creada para Él, para conocerle, para disfrutarle, para glorificarle. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Que está donde quería llegar. Y todo esto no procede de tu autoproyección personal, no procede de tu intento constante de maquillar todo lo que tú haces, dices. No procede de tus esfuerzos, de tu justicia. Todo esto procede de Dios mismo, es que es fantástico esto, quien nos reconcilió con Él mismo, el ofendido,
trae así el que ofende, el ofensor o como se diga, y le ofrece la reconciliación directamente. Es que es, en fin, nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es que vamos, yo no me quiero detener aquí porque eso es maravilloso y me pegaría 3 horas hablando sobre esto. Y termina con esta afirmación poderosa: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcilíense con Dios. Al que no conoció pecado, aquel que fue puro y es perfecto, que cumple con todos los requisitos y demandas de la justicia divina, Cristo Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, es decir, los que no han conocido otra cosa sino el pecado, los que se ríen, se regodean, se cubren con el pecado. ¿Por qué Él hizo a Cristo pecado en lugar de los que son pecadores? Es alucinante. Para que fuéramos hechos no justicia de un gran predicador, no justicia de tu líder, no justicia del hombre más ejemplar, la persona más ejemplar que tú conozcas, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, esto es en Cristo. Es suficiente, es suficiente. Con eso quiero terminar. Espero de corazón que el Señor pueda usar ese contenido, este medio, para alcanzarte, para liberarte, para cautivarte, para que tú puedas disfrutar más de Él, para su gloria, obviamente. Como dice John Piper, nosotros glorificamos más a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. El Señor usa ese contenido para ayudarte a encontrar gozo, plenitud, para encontrar la fuente de satisfacción eterna en Él. El Señor se glorifique mediante este contenido, este esfuerzo. Una vez más, si te ha dado ese contenido, si crees que es útil, comparte con otras personas. Me encantaría saber tu opinión, tu experiencia, si te sientes identificado con esto, qué puedes aportar. Así que nada, sin más, que Dios les bendiga inmensamente, les llene de su gracia, su amor, y nada, y espero que todos estén dispuestos y preparados para el siguiente vídeo, en el cual retomaremos la lectura desde donde la hemos dejado y seguiremos un poquito más. Sin más, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, leamos juntos, meditemos juntos, crezcamos juntos. Fuerte abrazo a todos.